Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio que habilitamos en Huelva Televisión para que todos ustedes conozcan a los diferentes candidatos al Congreso de las distintas formaciones políticas que concurren a los comicios electorales del próximo 20 de diciembre. Nosotros continuamos con nuestra ronda de entrevistas en esta recta final ya de campaña y hoy nos acompaña el candidato al Congreso por Huelva de Unidad Popular Izquierda Unida, Daniel Hernando. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y estoy muy agradecido de que me hayáis invitado aquí. Nosotros también estamos muy satisfechos de que hayas venido a Huelva Televisión para que te conozcamos nosotros un poco y también la gente que está en casa viendo esta entrevista. Así que para abrir boca, Daniel, ¿qué te parece si nos cuentas un poco, ¿no? Aunque sea en tercera persona? ¿Quién es Daniel Hernando? Daniel Hernando es un trabajador que, como muchos de mi generación, me vi obligado muy pronto a abandonar mi provincia, porque lo que es el exilio económico, la emigración, no es una cosa que haya sucedido ahora, no es un fenómeno nuevo. Yo con 18 años, ahí en el 2003, me tuve que ir a trabajar a Galicia, a la mar. Yo he tenido un periplo vital y laboral, digamos que como muchos de los trabajadores de mi generación, hemos atravesado los más múltiples oficios y sectores. Yo he sido marinero, he sido militar, he sido camarero, he sido administrativo, vigilante de seguridad y por último soy autónomo del sector de la hostelería. Ese es, digamos, mi desarrollo vital laboral. Luego yo soy una persona que me organicé políticamente muy joven. Con apenas 14 años, en 1998, me afilié a la Juventud Comunista. O sea que mucho antes de que se diera lugar a esas circunstancias laborales que nos has expuesto. Sí, pero yo vengo de una familia con un claro carácter de clase. Mi padre fue militante y dirigente de la UGT, cuando a uno ser dirigente de la UGT le podía costar la cárcel o incluso la vida en la clandestinidad. Y mi madre es una mujer de fuertes convicciones religiosas, pero visto desde el cristianismo de base, desde la solidaridad, y evidentemente yo soy fruto de esas circunstancias, de ese entorno familiar en el que me han inculcado unos valores de estar siempre al lado de la mayoría social y de levantar la voz frente a la injusticia, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Bueno, escuchándote, perdona Daniel, escuchándote sobre todo, me imagino que el tema del empleo es uno de los pilares fuertes que tú sostienes dentro de tu campaña, ¿no? De tu especial programa. La economía en general, me refiero, porque cuando hablamos de empleo tenemos que hablarlo situándolo en un contexto más amplio, ¿no? Dice, nosotros en nuestro programa en materia económica hemos, igual que en otras materias, pero hemos distinguido dos niveles, ¿no? Por un lado tenemos lo que sería un programa más al uso, que lo que abarca es nuestro modelo de país, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad, de Estado, qué modelo productivo queremos para el Estado español en el siglo XXI, ¿no? Dice, y luego por otro lado lo que llamamos un plan de emergencia, dice, que son una serie de medidas, una batería de medidas que un gobierno de izquierdas, un gobierno de Unidad Popular debería tomar en los primeros meses de gobierno. Paralización de los desahucios, que no haya cortes de luz y agua en ningún hogar. ¿Por qué? Nos encontramos con que en Huelva, por ejemplo, hay un 17% de pobreza energética. ¿Eso qué es? Eso es de que 1 de cada 5 hogares de nuestra provincia está en riesgo objetivo de no poder hacer pagos a la factura de la luz durante este invierno y, por tanto, está en peligro de ver interrumpido el suministro eléctrico durante el invierno. Eso, a mi entender, en pleno siglo XXI está volviendo a la Edad Media. Daniel, vamos a hablar de esto de manera más detallada. Antes yo quisiera también pedirte que nos digas realmente qué es lo que distingue a Unidad Popular Izquierda Unida del resto de formaciones que van a estos comicios del 20 de diciembre con respecto al Partido Popular, al Partido Socialista, a Ciudadanos, a Podemos. Es decir, vuestra marca, ¿qué es lo que os hace diferentes con respecto al resto? Somos la única opción de izquierdas y de clase. Y cuando hablamos de clase nos referimos claramente al servicio de la clase trabajadora, de los autónomos, de aquellas personas que se tienen que levantar todos los días a las 6 de la mañana y llegan a su casa cuando ya ha oscurecido para poder llenar el frigorífico. Nosotros no aspiramos a gobernar para todos, aspiramos a gobernar para la mayoría social, aspiramos a gobernar para la clase trabajadora, para estos hombres y mujeres. Eso es lo que nos distingue. Luego, además, nosotros somos fruto de un proceso. ¿Cuál es este proceso? Una vez suceden las elecciones municipales, se abre un debate, una reflexión en los movimientos sociales, en la izquierda organizada, a la cual no fue una excepción ni Izquierda Unida ni el Partido Comunista, que es de donde yo provengo. ¿Cuál es esa reflexión que se abre? Allí donde había sido posible articular la unidad, había sido posible alcanzar el gobierno. Eso sucedió en Zaragoza, eso sucedió en Zamora, eso sucedió en Madrid, eso sucedió en casi todas las capitales de provincia de Galicia. Entonces, esa reflexión nos llamó a que era necesario articular la unidad, una unidad de tipo político, porque ya se había dado una unidad
en la calle, en la movilización. No hay mayor expresión de la unidad popular que es que cuando todos nos juntamos para defender los intereses de la clase trabajadora en una huelga general, o cuando los hombres y mujeres de un municipio se unen para paralizar un desahucio. Esas dos son las mayores expresiones de la unidad popular. Y sostenemos que ya ha habido una unidad que se ha dado en la calle, en la movilización, y que eso tenía que dar el salto a lo institucional, a lo político. Y parte de esa reflexión fue Izquierda Unida, y junto a otras organizaciones como la Xunta Aragonesista y otras fuerzas, pues pusimos en marcha un proceso que en principio era Ahora en Común, y finalmente por unas cuestiones legales tuvo que acuñar el nombre, con el cual yo además estoy más de acuerdo, que es Unidad Popular. Y ahora sí entramos ya en materia de propuestas, por ejemplo, ¿cuáles son esas propuestas que propone esta Unidad Popular, Izquierda Unida? Empezando por el tema del empleo de una manera un poquito más pormenorizada, que ya nos ha dado un avance, ¿no?, con esas cifras, con esos números, pero sobre todo, ¿qué es lo que Daniel Hernando detecta? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el diagnóstico que hay con respecto al empleo? ¿Cuáles son los mecanismos que habría que poner en marcha para solucionarlo? Este último gobierno, igual que los anteriores, porque el modelo social donde lo vimos son fruto de un proceso largo, de un modelo que el bipartidismo y los nacionalismos periféricos, en este caso el PNV y CiU, habían apostado por construir, que era la sociedad del ladrillo, ¿no?, la economía del ladrillo. Pero, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos que se ha rescatado los bancos y que ahora es el momento de rescatar a las personas, de rescatar a la mayoría social trabajadora. Hoy mismo se ha sufrido un desahucio en Ayamonte porque una familia, debía 225 euros de alquiler y ha sido desahuciada. Esto es prueba de que la arquitectura de este país está al servicio del IBEX 35, al servicio de los bancos y no al servicio de las personas de la mayoría social, que es ahí donde nosotros queremos situar. Lo que nosotros queremos romper la neutralidad de la administración. Nosotros no consideramos que la administración tenga que ser neutral, sino que la administración tiene que situarse al lado de quien sufre y quien padece, al lado de la gente que lucha por llenar su frigorífico, por pagar la luz y el agua, y tiene que castigar y tiene que confrontar con los poderosos, que son los que nos han llevado a esta situación. Además, nosotros planteamos que mientras algunos se dedican a bailar en los platós de televisión o a tocar la guitarra, hay gente que está siendo desahuciada, hay gente que no puede pagar el alquiler, hay personas que están en el paro desde hace años, y es una situación muy seria y que no se puede banalizar. Y nosotros somos una organización de izquierdas, con principios. Tenemos una propuesta concreta que es el trabajo garantizado, que es que el Estado debe funcionar como empleador de último recurso. Esto es, que debe hacerse un rescate a las personas, deben invertirse, calculamos que en torno a unos 60.000 millones, para un ambicioso plan de empleo que garantice que toda persona que está desempleada, porque trabajo sí hay necesidades vitales en nuestras comunidades, hay que atender a los mayores, hay deficiencias en sanidad y educación, hay mucho trabajo. Entonces, que no haya empleo, y creemos que el Estado debe cumplir esa labor. Ahora, enseguido surge una incógnita y dice, bueno, ¿y esta gente de dónde van a sacar el dinero? Primero hay que contestar de que el doble de ese dinero es el que se ha gastado en el rescate a las entidades financieras. Me refiero, no vale objetar que no es posible rescatar a la clase trabajadora, garantizarle unas condiciones de vida dignas para cubrir además necesidades de nuestros barrios y pueblos, pero sin embargo sí era posible sacar el doble de esa cantidad para regalársela al poder financiero, ¿no? Porque aparte ya incluso el propio gobierno reconoce de que la inmensa mayoría de ese dinero no va a poder ser recuperado, solo el 4% se podía recuperar. Y después, ¿usted ha presenciado, alguno de los espectadores lo ha presenciado, alguna clase de quema de billetes en las plazas de los pueblos? No, ¿verdad? Aquí no hay una quema de billetes, el dinero no ha desaparecido, ¿no? El dinero está donde está. ¿Qué? ¿Dónde está? En manos de las principales fortunas de este país, que se han hecho todavía más ricas. La crisis ha permitido un proceso de acumulación sin precedentes. Me refiero, el duque de Alba, Villar Mir, porque aquí hay que ponerle nombres y apellidos. Muchas veces, ¿quiénes son los oligarcas? El IBEX 35 tiene nombre y apellido, es Villar Mir. Esa gente se ha hecho fabulosamente ricos, ya lo eran, pero ahora son todavía más ricos. Entonces hay que perseguir el fraude fiscal. Se calcula que son en torno a 250.000 millones de euros los que se evaden fiscalmente de manera anual. Y eso no lo lleva a cabo el dueño de un kiosco. ¿Pero eso se podrá hacer o es una utopía? Claro que se puede hacer, lo que falta es voluntad política. Si se pudo invertir 120.000 millones en tirarlos y regalárselos al poder financiero para sanear sus cuentas, sabiendo que eso no iba a llegar ni a la familia ni a las pymes, claro que se puede hacer. Es una cuestión de voluntad política y es una cuestión de clase. Dice, ¿al lado de qué clase social estamos? ¿Para quién legislamos? ¿Legislamos para el IBEX 35 o legislamos para la mujer que está trabajando limpiando portales para tener la posibilidad de llenar el frigorífico? ¿Legislamos para Villar Mir?
sabiendo que es un hombre que elude sistemáticamente las resoluciones judiciales, como el caso de Fofollosos, por ejemplo, aquí, o estamos legislando para una persona que después de haber trabajado 40 años y estar jubilado, tiene que pasar el invierno de su vida manteniendo a su familia, haciendo malabarismo para que con su miserable pensión sus hijos, expulsados del mercado de trabajo, puedan comer, sus hijos y sus nietos. Entonces, en función de quién vayamos a legislar, podrán hacerse o no se podrán hacer las cosas. Porque la economía no es una ciencia neutra, aséptica. Está en función de unos objetivos y de unos intereses. Y hay que reconocer el conflicto como algo natural en la vida. Dice, los intereses de los operarios de una fábrica no son los mismos que las del propietario, no son los mismos, y hay que reconocer que hay una confrontación de intereses, y en esa confrontación de intereses, los hombres y las mujeres de Izquierda Unida nos situamos al lado de los operarios. Entre el manijero y el jornalero elegimos al jornalero, y hay que optar, y hay que naturalizar estas cosas, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Daniel, esa es la voluntad política de Izquierda Unida, de Unión Popular e Izquierda Unida, en cuanto a lo que es materia de empleo, de economía. Nos quedan unos 4 minutos y nos quedan pues también dos campos que abarcar, como por ejemplo es la sanidad y la educación. ¿Cuál es la voluntad política de esta formación en cuanto, por ejemplo, a sanidad y educación? Blindarlas. Son servicios públicos, son los pilares de un estado del bienestar que ha sido puesto en cuestión. Pero para hablar de esto tenemos que remontarnos otra vez a la economía, dice, en concreto a la reforma del artículo 135. Esa fue una traición a la patria. En ese momento los secretarios generales del Partido Popular y del Partido Socialista traicionaron a la patria. Llegaron a un acuerdo nocturno y oscuro para subvertir el orden constitucional y situar los intereses de los botín por encima de la mayoría social. Esto es, que cuando uno vaya al hospital, primero habrá que ver si se le ha podido pagar los intereses de un modelo que ellos construyeron a Ana Patricia Botín, y después podremos ver si ese hombre mayor que tiene que ir a la sanidad tendrá derecho o no a la misma. Si la ambulancia que atendía algunas zonas de la sierra, que permitía que en un tiempo no aceptable, pero por lo menos mínimamente digno, pueda seguir existiendo, o hay que recortar, porque mire, no se puede pagar al trabajador ni al conductor de la ambulancia ni a la gasolina, porque en la prelación de orden, que al final lo que se establece, ¿qué se paga primero? Se paga primero a los bancos, se paga primero al capital financiero, se ayuda primero al IBEX 35, y después vendrán las familias de los trabajadores, y después vendrán que tu hijo pueda ir o no ir a la universidad, porque además se nos ha bombardeado ideológicamente con una serie de elementos que son falsos y que nosotros impugnamos de la raíz. Por ejemplo, las becas. Se plantean las becas como una especie de premio, ¿no? O privilegio, ¿no? Y cuando no son eso, sino son la garantía de un derecho. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer accede a la universidad, un joven, él paga una matrícula, o lo paga la familia en estos casos, ¿no? Una matrícula que suele oscilar en función de la carrera entre 800, 900, 1000 euros y pico, más si 2000, 3000 si nos vamos a otras comunidades, pero eso no supone en ningún caso más del 10% del coste de lo que supone que ese alumno curse los estudios. Entonces, cuando nosotros elevamos las matrículas y suprimimos las becas, ¿qué está sucediendo? Que al rico se le sigue pagando la universidad, el Estado sigue asumiendo el 90% del coste de sus estudios, mientras que el hijo de una familia obrera, de una familia trabajadora, se encuentra impedido para acceder a la universidad. Esa es la realidad. Por lo cual, la economía, las finanzas, no son ciencias asépticas. Están al servicio de modelos de sociedad y de intereses de clase. Bueno, pues ya en estos últimos momentos que nos quedan, Daniel, por ejemplo, sí me gustaría pedirte que les dieras un mensaje a la gente que está en casa, que nos está viendo, que siga Huelva Televisión y, por ejemplo, toda esta campaña electoral, porque somos conscientes que con cada nuevo comicio parece que la gente pues tiende a quedarse en casa. No sale porque piensa que, bueno, esto es lo de siempre, más de lo mismo, ¿para qué voy a ir a votar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que Daniel Hernando le manda? Desde el inicio de la democracia en nuestro país, todos los representantes de la provincia de Huelva han sido siempre lacayos al servicio del poder financiero, lacayos al servicio del IBEX 35. Huelva necesita una voz de izquierdas en el Congreso de Diputados, alguien que sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de duda, apueste claramente por la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y esa expresión de la clase trabajadora y esa expresión de la izquierda en estos momentos solo se encuentra en Izquierda Unida, Unidad Popular.
Bueno, pues con eso último nos quedamos. Daniel Hernando, que es candidato al Congreso por Huelva, por Unidad Popular Izquierda Unida, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Gracias a vosotros por permitir este espacio de libertad para que opciones ideológicas como la mía se puedan expresar. Nos vemos en los comicios, Daniel. Gracias a ustedes también, que siguen atentos a nuestra programación aquí en esta casa en Huelva Televisión, su televisión.